Estoy en comunicación con el general Raúl Racana. Raúl, ¿qué nos puedes decir de estas medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández que van a restringir la libertad de tránsito y también las reuniones familiares y sociales que uno realice en su domicilio, en la órbita privada e íntima? Los voy a tomar permanentemente, Manita. No es una, permanentemente. Esto demuestra que no terminaron de entender el problema. A ver si puedo explicártelo con un ejemplo paralelo. ¿Vos viste un soldado con una ametralladora abriendo fuego en los límites del combate? ¿Lo viste? Ese tipo está sentado ahí, está abriendo fuego con munición. La munición le llegó a su lugar. Para llegar a su lugar hay alguien que la debe haber recibido en la parte central del regimiento. De ahí pasan a los centros logísticos. Los centros logísticos a las fábricas y las fábricas a quien lo fabrique y se lo mate. Es todo un circuito. Eso requiere una capacidad muy sofisticada para entender todo eso. Estos muchachos tienen un conjunto de problemas permanentemente y se le van ocurriendo soluciones al azar, pero la munición no llega, no está organizada, no está estructurada, no tiene un pensamiento estructurado. Estos muchachos creen que obtuvieron el título de doctor en leyes y creen que pueden manejar un campo logístico. No lo pueden manejar. Los médicos tampoco pueden. Fíjate vos, un buen médico, un buen cardiólogo, un buen clínico, un buen pediatra, no te va a manejar un hospital, no te lo va a manejar porque no le interesa manejar un hospital. Ahora, ¿cómo haces para dirigir un hospital con gente de alto nivel? Por favor, que no sea médico, porque va a tener muchos problemas. ¿Qué va a estar mirando el médico? A ver, ¿a qué hora llega la enfermera? ¿A qué hora llega el médico? Va a mirar cómo se provee el material, cómo se hacen las cosas. ¿Y acá qué es esto? ¿Qué es esta pandemia? ¿No leyeron nada? Hay un trabajo publicado en el año 2006 por Blix que se llama Las armas del terror. Blix es el presidente de la Comisión de las Armas de Destrucción Masiva, definida por las Naciones Unidas en solo 3 campos de armas de destrucción masiva, que son la química, la biológica y la radioactiva. Estas son las armas de destrucción masiva. Requieren una sofisticada interpretación del movimiento de las armas, ya sean porque te la lanzan o ya sea porque te vienen. Cualquiera sea la circunstancia que pasan, son armas de destrucción masiva. Por favor, muchachos, dedíquense a lo suyo, que es bastante complicado y lo hacen bastante mal. A ver si alguna vez se dan cuenta que tienen que elegir gente con una profunda capacidad para manejar estas cosas. Raúl, ¿cuál era la mejor estrategia que tenía que llevar adelante el gobierno de Fernández? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál era la mejor estrategia para ti que tendría que haber llevado adelante este gobierno? Elegir gente capacitada para manejar un sistema logístico de esta complejidad. El médico me dice cuál es el problema, es decir, como me dice el carpintero cómo tengo que hacer el edificio, pero la tabla tiene que llegar al edificio para que yo la pueda levantar. O como el tipo, yo puedo manejar muy bien una ametralladora, pero no sé cómo proveer la munición para que llegue en tiempo y forma. Esos son otras mentalidades, entonces usan la mentalidad de ellos, discuten entre ellos. Vos ves cómo diversifican los temas, pasan de un punto a otro. No es un problema de que tendrían que ser A, B o C, no, tienen que hacer algo esencialmente ordenado, no pueden saltar de un lugar a otro. ¿A quién están sirviendo? ¿De quién cumplen orden estos muchachos? Porque estos muchachos están sentados ahí porque cumplen orden. Ellos tienen una virtud maravillosa, son vendedores de ilusiones, no son vendedores de soluciones de problemas nacionales. Ellos no pueden resolver ningún problema porque no están capacitados para resolver ninguno. Ellos están capacitados para ganar una elección y después de eso elijan a la gente que le va a resolver el problema. Es como cuando yo era chico, no veía a los ministros casi siempre de primera línea elegidos por su carrera política. Ahora son todos políticos.
por ser hijo de un terrorista asesino a diestra y siniestra, me corresponde a mí ser ministro del Interior o ministro de Relaciones Exteriores. ¿En qué estamos pensando? Van a pensar que van a decir, o lo que están pensando es llevarnos al camino de la destrucción y desaparición como país. Bueno, si están llevándonos a este camino, adelante, muchachos, para ir a la India. ¿Tú piensas que el gobierno quiere suspender las elecciones por miedo a perder rotundamente? Para eso yo no lo podía discutir, porque para ellos tienen una mentalidad superior. Son vendedores de ilusiones. Pero ¿cómo un vendedor de ilusiones puede vender un sistema? Este es un sistema sofisticado para manejar un arma del terror. Nosotros nos reuníamos en las Naciones Unidas en la Comisión de las Armas del Terror y éramos tres, lo radiológico, los químicos y los biológicos. Si vos me decís a mí que yo te voy a resolver el problema biológico, ni mamado. Y si me vas a decir que yo te voy a resolver el problema radiológico, más o menos les puedo decir los problemas, pero no mucho. Tengo que saber elegir la gente. Yo no tengo que saber todos los problemas, pero si a vos te ponen de presidente, lo único que te piden, lo único que elijas ministros que sepan hacer las cosas. Mirá el ministro de Salud que teníamos nosotros. Da vergüenza pensar que ese muchacho podía haber dirigido algo en la Argentina. Después tienen todo mal estructurado, el PAMI es un desastre, ANSES es un desastre, todo es un desastre. Todo yo lo he visto, lo he mirado, me ha tocado hacerlo. El sistema de jubilaciones es una vergüenza nacional. Nada se puede resolver. Todo es un problema de estructura. Fíjate vos, por eso yo te decía hace un rato, conversando, cuando vos vas a estudiar a los Estados Unidos, están los que van a manejar el país. Son los número uno de las grandes universidades, que debe haber 5, 6, más. Entonces, primero los hacen estudiar violentamente, después le hacen tener la sensación de que son mejores que los demás. Y finalmente da la sensación que los demás sepan que ellos sí son los mejores. Y con los mejores van a hacer las cosas. O sea, a mí me vienen a mí qué pasa en la Argentina. Pasa en la Argentina que se quiere enfrentar a un mundo altamente competitivo con gente de altísimo nivel, reconocidos como tal. Estos muchachos no pueden ir a jugar a ningún lado, porque ni siquiera saben elegir a los que los van a rodear. No hablemos de la parte de decencia o la deshonestidad, porque eso puede darse en cualquier lugar. Pero cuando vos ves que los egresados de Harvard, las grandes corporaciones norteamericanas o los grandes países, los grandes gobiernos, eso es otro enfoque del problema. Muchísimas gracias, Raúl, por este análisis de la realidad actual, de esta lamentable situación que estamos viviendo los argentinos. Muchas gracias, que viva la patria. Chao, querido, un abrazo.